Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy que es 9 de julio del año de la pandemia de 2020, para continuar con nuestras sesiones. Hoy tendremos la clase número 19 relacionada con la prisión preventiva oficiosa. Vamos a continuar con este tema que ayer estuvimos debatiendo y que se encuentra en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, vamos a volver a la presentación que ayer estuvimos haciendo como un afán de tener un contexto en la temática en la que estamos el día de hoy aquí platicando y que vamos con la participación de todas y todos a debatir de manera adecuada. Comentamos que en la reforma constitucional del 2008 se generó un listado de 9 pautas de tipos penales y 4 ejes temáticos, que es importante establecer la diferencia. Las pautas de tipos penales las encontramos en el texto original en 5. Delincuencia organizada, cuya definición la da el artículo 16 de la Constitución, como lo hemos visto, y que la ley federal en esta materia de 1996 repite la definición y ya establece las penalidades y establece además cuál es la taxonomía de los tipos penales a los cuales se va a aplicar esta legislación especial. Tenemos al homicidio doloso, a la violación, al secuestro y a la trata de personas, que debemos de recordar que existe una ley general para el tratamiento de este delito y que las conductas que se prevén, que se establecen en esta legislación son un gran número de conductas delictivas. Bien, después tenemos 4 ejes temáticos en los que pueden entrar una gran cantidad de tipos penales. Tenemos como primer eje delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves en contra de la seguridad de la nación, delitos graves en contra del libre desarrollo de la personalidad y delitos graves contra la salud. Bien, este es el texto del año 2008 que por sí mismo generó una gran cantidad de inquietudes, de dudas en los años subsiguientes en cuanto a su aplicación. Se reforma posteriormente en el año 2019, es decir, a 11 años de vigencia. A nivel constitucional se aumenta el catálogo de delitos que tenemos ante nosotros. No hay ejes temáticos, sino tipos penales, pautas de tipos penales, que son 10. Abuso sexual contra menores, violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa a habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos y delitos en desaparición o en materia de desaparición forzada de personas. En este caso, de estos tipos penales a los que me estoy haciendo referencia, destacarles que el uso de programas con fines electorales es un tema propio de la ley electoral. Tenemos a el delitos en materia de hidrocarburos con una legislación también propia, y lo mismo ocurre con la desaparición forzada de personas. Bien, eso es lo que estamos, y hoy vamos a continuar con un debate que ayer estábamos iniciando. Para tal efecto, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a regresar estrictamente
para efectos de lo que tiene que ver con el análisis de los ejes temáticos, vamos a regresar al tema que ayer comencé a plantear. Vamos a abordar todo. Espero que hoy logremos terminarlo. Pero necesito que regresemos para poder agotar esta cuestión y posteriormente ya estar en otras latitudes. Ya que ayer pues estuvimos comentando varias cuestiones que generaban inquietudes, que siguen pendientes de resolución, sí, y vamos a abordarlas en breve. Pero quiero que vayamos a los ejes temáticos. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Ayer, por ejemplo, comentaba el caso de una persona que sube a una unidad del transporte público con un arma de fuego y se le judicializa y se pide prisión preventiva oficiosa porque utilizó como medio violento el arma. Y lo que preguntaba es que si faltaba el explosivo, que cómo se tiene que interpretar esta parte de la Constitución cuando dice delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, porque no dice medios violentos como armas o explosivos. Y sobre ese particular, me gustaría volver a escuchar sus comentarios a este respecto. Entonces, permítanme volver con ustedes y escucharles sus opiniones, que son la parte más valiosa de estas sesiones sobre este particular. Si ocupan, puedo poner nuevamente el texto de la Constitución, en el caso de que no lo tengan a la mano, ahorita lo coloco, pero la pregunta que les hago aquí es la siguiente. ¿Tiene que presentarse el evento delictivo, la comisión del delito, con arma y explosivos? ¿Sí o no y por qué? Entonces, si levantan la mano en el sistema, podré, ya tenemos a un compañero, vamos con Alan, y recuerden que ayúdenme también ustedes levantando su micrófono. Y bienvenido, Alan, muy buena tarde, gracias por participar. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Perfectamente. Bueno, yo investigué una parte de eso y partimos de que la I, su función originaria es ser un conjuntivo, un conectivo, una conjunción copulativa, nos dice la RAE. Pero también investigué por otra parte que en ciertos contextos puede dar a entender simultáneamente opción e inclusión. Pongo un ejemplo para después de ahí irme al de armas y explosivos. Cuando vamos al médico, en especial al dermatólogo, y nos da una receta médica, y en la misma nos señala para aplicarse en las manos y los antebrazos. Esto nos quiere decir que podemos aplicar la crema tanto en las manos como en los antebrazos, o en las manos y en los antebrazos simultáneamente. Esto lo traslado al ejemplo que usted nos puso de armas y explosivos. Se puede dar solamente en las armas, solamente en los explosivos o en ambos. Okay. Muy bien, Alan. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con Elvia Bolaños. Por favor, adelante, Elvia. Buenas tardes. Sí, tienes razón mi compañero, pero además tenemos que antes de armas y explosivos tenemos la palabra como, que nos indica en este caso algo así como por ejemplo. Entonces, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Armas y explosivos serían el medio violento, pero no necesariamente tienen que ir juntos.
puede ser con uno o con otro, porque tenemos antepuesta la palabra como, maestro. Gracias. Muy bien. Elvia, muchísimas gracias. Buena tarde. Bien. Gracias. Es importante que siempre nos cuestionemos las cosas y nunca darlas por sentadas, derivado de que al asumir las cosas como paradigmas, ya no las cuestionamos, ya no las debatimos y por lo tanto nuestro conocimiento va a tener una escasez de racionalidad sobre todo. Y en lo que tiene que ver con nuestra actividad, sobre todo, pues he de decirles que trabajamos prácticamente con la norma, practicamos revisando códigos, la constitución, revisando reglamentos, legislaciones de todo tipo. Pareciera que esa es nuestra especialidad. Y cuando alguien nos pide una opinión sobre una cuestión legal, pues en ocasiones llegamos a inflar el pecho y decir, vamos a la ley y ahí lo resolvemos. Y la ley dice esto, y nos convertimos en exégetas, en intérpretes en ese instante. Y olvidamos en ocasiones, no generalizo, pero olvidamos las normas del idioma, porque aun y cuando una norma esté escrita en el idioma español y tenga tecnicismos, no deja de pertenecer a las reglas de la gramática. Y entonces cuando nos hacen preguntas sobre cuestiones gramaticales, a algunos, como su servidor, comenzamos a patinar y decir, ¿cuáles reglas gramaticales? Sí, sí, dime cuál es la diferencia entre una conjunción, una disyunción, un conector, porque quizá no son situaciones a las que estamos acostumbrados a invocar de manera diaria en nuestra actividad y pareciera que nos limitamos a tratar de desentrañar un sentido oculto de la norma. Si bien en la norma, mira, aquí está, con esto salimos, pero a veces no leemos ni siquiera el contexto, las condicionantes. Y nuestra labor legal, exige, demanda que tengamos un conocimiento profundo de la gramática, si es que vamos a hacer interpretaciones. Y las abogadas, los abogados, lo hacemos todos los días. Una coma, un conector, una disyunción, una conjunción, de eso puede depender la libertad de una persona. La libertad. De ahí la relevancia que tiene entonces tener conocimientos certeros de estas materias. Hay un libro que se llama Redacción Legislativa. Es una joya, es una joya realmente, y que como no han tenido miedo a las radiaciones que emite el Zoom, se los voy a compartir en estos momentos. Esta obra es la piedra de toque, la piedra basal que se utiliza en el Congreso mexicano. No me refiero a los señores legisladores, porque su función de legisladores es la discusión, sino de su equipo, de los que trabajan, de los que hacen las propuestas. Y entonces, el Congreso de la Unión, por ejemplo, tiene un instituto, que es el Instituto de Investigaciones, y sus obras
son extraordinarias, tienen muy, muy buenas obras. Ahí está el libro, ya está enviado, ya ustedes pueden apretarlo, lo descargan y ya lo tienen en su computadora. Ahí en ese libro, que ahorita lo voy a mostrarles, algunas de sus virtudes que tiene esta obra. Vamos a poder encontrar la solución a planteamientos tan graves como el que estamos haciendo. Si se trata de una conjunción, armas y explosivos, o no. Aquí está. Van a ver ustedes los temas que se tocan. Vean nada más. Aquí están. Y antes de explicar o comentar lo del libro, les voy a comentar algo que tengo que comentárselos, tengo que decírselos. ¿Eh? Y si lo toman como regaño, mucho mejor. Porque ahorita que estoy hablando, están en el chat, es que no me llega, es que no sé. A ver, tienen que actualizarse en las tecnologías. Si los estoy jalando a Zoom, es para sacarlos de su zona de confort, en la que están todos en un Face, en el que están acostumbrados nada más a estar o posteando cómo están, sus buenos días, sus florecitas y todas esas cosas. Y cuando llega una pandemia como la que llegó, todos se quedaron pasmados, como los tribunales, con miedo a las computadoras, con miedo a la tecnología. Y lo que está pasando trágicamente hoy en nuestro país, ustedes y yo somos los primeros responsables por no actualizarnos en materia tecnológica, por no querer abordar estas cuestiones de una nueva realidad que ya nos alcanzó. Y si no entendemos que ya no nos alcanzó, entonces ya no tenemos nada que hacer en el ámbito profesional. El nuevo futuro está en esto y en lo que viene: inteligencia artificial, minería de datos, algoritmos, etcétera. Y todo eso lo tenemos que estudiar. Entonces, el que estén aquí en estas plataformas es para que ustedes se vayan practicando, vayan viendo, para que vayan entendiendo cómo va todo esto. Porque recuerden que en este ámbito en el que ustedes y un servidor estamos, aquí se aplica la del tiburón más grande se come el más chico. Y no quiero que se los coman, sino quiero que estén en esta interacción y que reciban y que vean, ya bajé el documento, mire ya cómo está, puedo hacer esto, y aprendan todas las tecnologías. Ese es el objetivo, no otro. Bueno, cierro el comentario y vamos, les muestro el contenido de lo que tiene. Aspectos teóricos del lenguaje y de la norma jurídicos, muy bueno, pero aquí viene notas técnicas para la redacción legislativa, y vamos a encontrar aquí las enumeraciones, la secuencia temática, y vean el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, el guión, las comillas, todo, 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 queísmo, dequismo, hasta. Entonces, si queremos interpretar una norma, tenemos que primero tomar un curso de redacción legislativa para no estar interpretando con base en nuestras creencias. El yo creo. No, 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 no es de creer. Imagínense que estemos en un curso, en un curso, es que yo creo, no, 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 a ver, opino que esto es con base en esto, a darle con todo. Para eso ahí están las cosas. Bueno, entonces regreso con ustedes y les digo, efectivamente, como lo han sostenido nuestras compañeras y nuestro compañero que nos antecedió, cuando la Constitución dice cómo, es porque está señalando un ejemplo, como armas y explosivos.
no para que de ahí interpretemos de que tiene que estar un arma y un explosivo, sino que lo está haciendo a manera ejemplificativa, cuando se cometan con medios violentos. ¿Con medios violentos? Sí, como armas y explosivos. Ah, ok, bien. ¿Está permitido por las normas de la gramática? Sí, sí está permitido. Entonces tenemos que tener esto en cuenta porque imagínense, si nos vamos en un amparo por ahí, contra un auto de vinculación, una orden de aprehensión y decimos, es que faltó el explosivo, ¿no? Entonces, por ahí vamos en esa cuestión. Ahora, vamos a volver a los ejes temáticos. No hemos terminado este. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se sube a asaltar a un transporte público y lo hace con un desarmador? Con un desarmador. ¿Es un arma? Primera pregunta, primer caso. Ustedes lo van a resolver. Segundo caso, en una reunión de las que antes existían y que hoy pueden existir con la distancia correspondiente, hay una discusión y uno de los sujetos en el bar toma la botella y se la revienta en la cabeza al otro. ¿Fue un delito cometido con un medio violento como un arma? Son dos casos. El que sube a asaltar con el desarmador y el que golpea a otro quebrándole la botella en la cabeza. Ambos casos, o uno solo de ellos, o ninguno de ellos, fue un delito cometido con armas. Regreso con ustedes para escuchar sus valiosos puntos de vista. Bien. Y recuerden que aquí se trata de participación, de participación, eh, para que podamos tener abundancia. Estamos aprendiendo todos, vamos con Gabriela Guerrero. Recuerde activar su micrófono. Adelante, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, doctor. Sí, si nos vamos al sentido estricto de definir la palabra arma, pues yo consideraría que sí, porque bueno, finalmente son objetos o instrumentos que alguna persona está utilizando para atacar o para defenderse o incluso para conseguir algo. En el caso del que se sube al transporte público, pues bueno, trae la finalidad de asaltar y obviamente utiliza el arma para lograr su objetivo. Esa es mi opinión. Muy bien, Gabriela. Muchísimas gracias. Vamos con Miguel Ángel Medina. Miguel Ángel, buena tarde. Buenas tardes a todos, buenas tardes, maestro, muchas gracias por todo. En este sentido y en razón de lo que usted menciona, yo observo una cosa en virtud de aprender. Dice con medios violentos, luego entonces medios violentos pueden ser desde las palabras amedrentantes, violencia verbal. Me nace esa duda. Lo logró muy bien. Lo logró como ayer, maestro, meternos en la locura. Entonces, claro. Los medios violentos parten desde ahí, como puede ser una amenaza vía teléfono, vía WhatsApp, vía frente a frente, sin que haya un objeto contundente que pueda considerarse como un arma. Es pregunta y es exposición, maestro. Gracias. Muy bien, bien, muchísimas gracias. Y de eso se trata precisamente. Esas son, junto con las que han hecho, las intervenciones que requiero, que comentemos, que debatamos, que discutamos. Todos vamos a aprender. Porque si venimos a sentarnos frente a una pantalla y nada más estar viendo,
y poner gracias, gracias, ah, qué bueno, qué bien. No, ¿verdad? Bueno, gracias. Ahorita vamos a ese tema, que es muy relevante. Elvia Cuellar, buena tarde. Su micrófono, Elvia, lo apagó de nuevo, déjeme el activo. A ver si lo activa usted y ya la vamos a poder escuchar, Elvia. Adelante. Sí, si bien es cierto, el enunciado establece con medios violentos como, y parecería que es como enunciativo más no el limitativo, al establecer la palabra como. Sin embargo, en materia penal, en estricto sentido al principio de exacta aplicación de la ley, yo considero que en ese caso, pues difícilmente podía adecuarse ahí a la prisión preventiva para esos efectos, como medio violento con armas y explosivos. Vean qué interesante. Vean cómo conecta Elvia Cuellar el tema principio de legalidad con lo que establece la Constitución. Lo vamos a abordar, nada más voy a ir anotando para que no se me pase platicar ningún tema sobre este particular. Muy bien, Elvia, gracias. Gracias. Vamos rápidamente con Elvia Bolaños, que tiene también la mano levantada. Elvia Bolaños, por favor. Ya, bueno, gracias, maestro. Mire, respecto a los dos ejemplos que nos pone, ninguna de las dos, de los dos objetos utilizados se puede considerar como un arma. Se puede utilizar en estos casos que nos ejemplificó como un arma, más no es un arma en sí. De hecho, acá en Morelia ya ha habido resoluciones de ese caso, de ese tipo de casos de raterillos. Por ejemplo, incluso hubo un ataque mediático por ahí muy fuerte en contra de una jueza porque desestimó como arma un cúter que traían unos asaltantes. Ahí yo considero, estoy de acuerdo en que, pues no todos los objetos, aunque todos los objetos pudieran ser utilizados como armas, no todos los objetos son armas. Aquí más bien cabría la cuestión de que el legislador acomodara la intención, en todo caso, de utilizar los objetos como armas. Y aquí nos dice muy claro que delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, porque yo también tenía la inquietud del compañero que habló hace ratito, que decía que un medio violento pudiera ser una llamada, por ejemplo, extorsiva, amenazante. Yo había pensado, no sé, en un tractor, tumbar una pared, una cosa así, pero precisamente aquí esta fracción, este número, nos dice medios violentos y nos da como ejemplo armas y explosivos. Entonces aquí está muy claro, no podría ser cualquier medio violento, incluso a una mentada de madre podría ser un medio violento, sino que aquí se refiere a armas y o explosivos. Ese es mi comentario, maestro. Muchas gracias. Muy bien, Elia, muchas gracias. Vamos con Juan Carlos Galván. Se abre su micrófono, por favor. Listo. Respecto a su pregunta, si un desarmador o una botella puede considerarse como un arma, habría que ir a la definición. Estaba revisando ahorita y dice que arma es básicamente toda herramienta que se utiliza para atacar o para defensa. Entonces vamos a la definición de herramienta, porque tenemos que ir buscando el sentido de las cosas. Y nos dice la Real Academia de Wikipedia que una herramienta es un objeto elaborado con el fin de facilitar el uso de una tarea mecánica. Si partimos de que cuál es el fin de esa herramienta, pues la botella no está hecha para golpear a nadie, ni el desarmador tampoco para atacar a nadie. Si en ese momento se utiliza, puede ser un argumento para decir, no es un arma, y por lo tanto no entro dentro de, no es típica mi conducta. De ahí podemos ir elaborando una defensa, vamos.
con este tipo de definiciones. Sería todo. Muy bien, gracias. Y se dan cuenta porque vamos estableciendo un método para poder resolver una cuestión, tenemos que ir a las definiciones. Sí, se dice, las definiciones es un problema que se resuelve tautológicamente. Sí, es cierto, pero en nuestra materia es fundamental contar con ello. Vamos a ayudar a don Enrique Santiago, que quiere participar y todavía no encuentra la manita. A ver, Enrique, si ya puede abrir su micrófono. Enrique, creo que apagó su micrófono. Ahí está Enrique, lo escuchamos, ¿eh? Bueno, será en la siguiente ronda. Ahorita participan los demás compañeros, pero vamos a complicar más las cosas. Porque de eso se trata, eso es lo que me gusta. Que se problematice. Que lleguen a una crisis nerviosa, crisis de identidad. Vamos a ver, y les voy a compartir la pantalla, algunos criterios. Porque lo primero es, para resolver los dos casos que les propuse, el del desarmador y el de la botella, seguiríamos lo que hizo Juan Carlos. Primero, ¿qué significa arma? ¿Qué es un arma? Y bueno, pues ya en la Real Academia de la Lengua Española sabemos que hay una definición a ese respecto de lo que es un arma. Acompáñenme a propósito del caso de Morelia a ver esta tesis. Es una tesis aislada del año 2015 con número de registro 20-10-402. Es de Jalisco, tercer circuito. La agravante prevista en los citados fracción y artículo, relativa a cuando la violencia en el delito de robo se ejerza valiéndose de armas, se actualiza cuando el inculpado utiliza un cúter para ejecutarlo. Se afirma lo anterior en razón de que si bien es verdad que dicho instrumento, atendiendo a su naturaleza, no es considerado como un arma, también lo es que cuando se emplea con la verdadera intención de causar daño, sí puede tener dicho carácter por su finalidad, pues debido a las características propias del objeto, bien puede provocar una lesión externa o interna o incluso la muerte. De ahí que dicho utensilio tiene la función de una verdadera arma en términos del artículo 119 del invocado Código Penal, el cual prevé que los instrumentos que comúnmente pueden ser utilizados para agredir son navajas, verduguillos, puñales, dagas o cualquier otro objeto punzocortante entre los que se encuentra el denominado cúter. Y aquí está el artículo 119, que debe de referirse al delito de armas prohibidas, donde habla de esta cuestión. Cualquier otro objeto punzocortante. Entonces, el cúter, pregunto, porque aquí dice, también lo es cuando se emplea con la verdadera intención de causar daño. ¿Cambiaría la naturaleza del instrumento por la animosidad de la persona? Eso es algo que quiero que empiecen a ustedes a reflexionar. Porque si es algo que puede causar un daño, con esta les puedo sacar los ojos.
Una disculpa que estaba yo aquí con él hablando, platicando, pero bueno, espero hayan alcanzado a ver la tesis que les he colocado, donde este tribunal colegiado del primer circuito, la parte más importante está aquí, lo cual conlleva a establecer que la configuración del cuerpo de tal delito tiene primordial relevancia la acreditación del elemento subjetivo que se traduce en la finalidad ilícita con la que el agente activo porta el instrumento. Aquí la tienen. Esta parte que está subrayada, que ustedes pueden observar ahora en su pantalla, lo cual conlleva establecer que para la configuración del cuerpo de tal delito tiene primordial relevancia la acreditación del elemento subjetivo que se traduce en la finalidad ilícita con la que el agente activo porte el instrumento de que se trate. Es decir, la intención de utilizarlo específicamente para agredir. Y vean cómo termina. Así, la idoneidad intrínseca de un instrumento para agredir no depende de las características de este, sino de la voluntad del agente activo. Es decir, va a depender de la voluntad de ustedes, de la voluntad de la persona que porta el objeto, la naturaleza de que se interprete como un arma. Si tengo la voluntad de subirme al metro o a un transporte público y sacarle los ojos a las personas, esto es un arma. Si esto, que es lo que utilizo para jugar con mi gata Pelusa, lo llevo y van a poder interpretar que lo voy a utilizar para ahorcar a alguien, ¿no? Como el BTK de Estados Unidos, que no me acuerdo si en Herética Penal alcanzamos a ver su vida o no. Una regla para darles de reglazos. Pero bueno, aquí lo que me interesa es qué opinan ustedes de estos criterios que estamos viendo hasta este momento. ¿Es la voluntad de la persona la que le cambia el sentido al instrumento? ¿Qué opinan? Porque imagínense que alguien se sube con una piedrita, van a decir, ah, pues con la piedra quiere partirle la cabeza a alguien. Vamos con Heriberto Caravantes. Yo considero que en el primer caso del desarmador trae la intención de amedrentar, de disminuir a las personas para poder cometer el ilícito. Ahí sí traía toda la intención de utilizarlo como arma. En el caso del asunto de la botella, pues fue fortuito. Esta persona la utilizó para agredir en el momento y bueno, ahí ya sería cuestión de una calificativa, ¿no? Está utilizando esa herramienta como para lastimar, para agredir. Ese es el punto de vista, así debe ser el ánimo lo que convierte el objeto en un arma. Bien, gracias, Heriberto. Elvia. A ver, yo voy a opinar a ver si no digo una incoherencia. Bueno, adelante. Yo no estoy de acuerdo con lo que se establece en las tesis, porque el elemento subjetivo, el ánimo, la finalidad es un elemento subjetivo y los medios empleados para cometer un delito atiende a otro elemento. Entonces, yo creo que salvo que habría que estudiar el caso, o sea, lo estoy diciendo a bote pronto, y habría que tal vez estudiar la exposición de motivos de cuando se estableció el tipo penal, pero independientemente yo sí no estoy de acuerdo con lo que se establece en las tesis. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos con Miguel Ángel Medina. Se abre su micrófono, por favor, Miguel Ángel Medina. Sí, adelante. Muchísimas gracias. En razón y en virtud de lo que usted nos acaba de mostrar de criterios de personas que a eso se dedican toda una metodología para llegar a una conclusión, la podemos tomar como cierta, porque es ya con un método, ¿no? Nos están diciendo, si tú estás utilizando el lenguaje para someter a alguien, vamos a decir, si sometes a tu pareja, sea hombre, sea mujer, lo que sea, por medios verbales, finalmente es un sometimiento y es una arma la que estás utilizando. Entonces, si lo bajamos al contexto del hecho, es una arma.
por donde le quieras ver es un arma. Podrá tener probablemente intentos de excluirlo, pero no deja de cumplir el efecto que tú estabas deseando, y la acción requiere el movimiento. Hiciste el movimiento para llegar al hecho, basados únicamente en evidencias y en razonamientos críticos. Bien, porque vean, aquí el punto que tiene mucho interés de lo que está comentando nuestro compañero Medina es de que la Constitución, como lo mencionaron ustedes al inicio de la sesión, la Constitución utiliza el como ejemplificativo, no limitativo, como armas y explosivos, dando un ejemplo. Ahora la pregunta es si dentro de eso podrían caber las palabras fuertes utilizadas como medios violentos, un medio violento. En el delito, por ejemplo, que menciona Miguel Ángel, tenemos violencia familiar. En todos los códigos penales de la República existe el delito. Al ratito vamos a ver si la comunicación verbal está catalogada ahí para poder resolver esta cuestión que tenemos pendiente. Vamos con Laura Corona. Laura, buena tarde. Bueno, maestro. Perfecto, Bueno, adelante. yo también no congenio mucho con lo que la tesis decía, porque pensar en que todo objeto se identifica como un arma, se me hace así como algo muy subjetivo. Yo considero que lo más correcto, bueno, no sé si es correcto o no, ahorita estaba checando la Ley Federal de Armas, Wow, bien. para verificar esa en concreto qué cosas son las armas. Porque o sea, esa es una tesis, lo que nos acaba de decir ahorita creo que era una tesis, ¿no? Entonces, no porque el legislador diga que hay que analizar realmente cuál es la intención del sujeto, no quiere decir que un cúter tenga la calificación total de un arma, porque para eso tendríamos que atender a la ley especializada, ¿no? Que en este caso sería la ley de armas, que ahorita estaba checando y ya no alcancé a revisar a detalle. Pero muy bien. Sí, Pero pero vea, creo que el cúter, la regla que usted estaba utilizando, el cordón, el cuchillo, creo que, si no mal recuerdo, no alcanzan esa característica de ser identificadas como arma. bien. Y aquí de lo que está haciendo Laura, que es algo similar a lo que han hecho otras compañeras y compañeros que están en la sesión, lo digo con este afán. Antes de tener esta plática, parecía que dábamos ya por sentado lo que estaba ahí, como armas y explosivos. Y ahora estamos empezando a cuestionarnos, decir, vamos a ver qué es un arma. Vamos con Magdiel. Magdiel, adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Vladimir Hernández de Oaxaca. Saludos. Desde mi punto de vista, primero tenemos que entrar a la definición de qué es un arma. Y la Real Academia dice que es una ventaja mecánica. Ahora, para ver la aplicabilidad de las tesis, tenemos que analizar los hechos. Eso nos va a dar la pauta para decir si es un arma o no. Yo en mi experiencia profesional, en el sistema tradicional, a mi cliente lo detienen con un cuchillo en un carro. Se subió al urbano con un cuchillo. Y decía la policía, en aquel entonces, Agencia Central de Investigaciones, que él llevaba un arma prohibida por el cuchillo. Acreditamos que esta persona se dedicaba a la venta de naranjas. Como consecuencia, por su trabajo, ese instrumento lo utilizaba para su trabajo, y como ya se trasladaba a su domicilio, él llevaba, por eso era la aportación de ese cuchillo. Entonces, para definir si el desarmador es un arma, sí es un arma. ¿Por qué? Por la forma en que él se sube a asaltar un autobús del transporte público, el primer ejemplo que nos ponía. En el segundo, la botella puede ser un arma si con esa botella
se agrede a otra persona. Entonces, ahí para la definición de arma vamos a tener que analizar primero su origen por el cual se utiliza o para qué se utiliza ese objeto, para determinar si es un arma o no. Y de acuerdo a esa arma también podríamos entrar al análisis de esas tesis de jurisprudencia, si es aplicable o no, de acuerdo a la mecánica de los hechos del delito que se le está atribuyendo a la persona. Eso es todo. Bien, muy bien. Recuérdeme su nombre. Gabriel Vladimir Hernández Hernández. Ah, mire, pues somos tocayos. Sí. Gracias. Bien. Bueno, voy a mostrarles otra tesis porque el tema es interesante. Cuando tuvimos las sesiones de herética penal, les platiqué de cómo surgió la tesis, la tesis Miranda, el caso Ernesto Miranda versus Arizona, lo han de recordar, el caso del Volkswagen, las placas, la joven Escolapia que toma, se la lleva, la mata, los padres van a la estación de policía, encuentran un testigo que tomó las placas, le caen a la casa, lo detienen, confiesa, lo condenan, hay una apelación, interviene el fiscal, el procurador general de Estados Unidos y dice, estuvo mal todo el proceso desde el inicio, porque no se le habían leído los derechos, y entonces se repone el procedimiento a la initial appearing, a la aparición inicial, a la audiencia inicial, y ya ahí le dicen, bueno, tiene usted derecho a contar con un abogado, permanecer callado, etc., etc., etc. Y les había comentado que en la propia resolución, de la cual no me acuerdo si se las compartí o también se las quedé de ver, se decía en la resolución que tenían que buscarse los medios a través de los cuales se explayara y se comunicara a la población y a los policías, a los oficiales de la ley, este rubro de reglas, de derechos que tienen las personas al ser detenidas. A partir de 1966, que es la fecha de la resolución del caso Miranda versus Arizona, en las películas de la industria hollywoodense y posteriormente en las mini películas, lo que empezaron a convertirse las series en los 70s, cada que había una acción de interacción entre una policía y una persona, inmediatamente las frases sacrosamentales eran: está usted bajo arresto, tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a un abogado, si no cuenta con recursos, el Estado le pondrá uno. Bueno, cuando esas series empiezan a llegar a nuestro país en la década de los 80s, pues empezamos a escuchar y se nos hacía muy común, y se nos hacía normal, y pensábamos que así era, ¿no? Cuando no era así en aquel tiempo, pero bueno, me refiero a la proyección que tuvo el tema del cine, la difusión de todo ello. En México pasó algo similar, pero al revés. Es una paradoja, similar, pero al revés. Porque hubo una película, si mal no recuerdo, de Mario Moreno Cantinflas, El Patrullero 777. Si mal no recuerdo. O quizá fue La Pulquería. Sé que la distancia entre las tramas de las cintas es muy amplia, pero en alguna de ellas, hay una escena en la que los policías, creo que fue La Pulquería, detienen a un sujeto, imagínense nada más el cine mexicano, no La Pulquería, pero bueno, detienen a un individuo, sí, claro, La Pulquería, porque era Pipino Cuevas, y le dicen los policías: queda usted detenido por portación de arma prohibida. Le dice: ¿cuál arma prohibida? Dice: los puños, como usted es boxeador y lo sabe utilizar, se interpretan como armas. Bueno, esa película tuvo tanta penetración en la sociedad que hoy en día se sigue pensando que los puños pueden ser armas.
Imagínense, no quería dejarlo de comentar, pero volvamos a las tesis. Vean esta. 1996, 14º circuito. Arma o instrumento prohibido no lo es un extinguidor. No puede considerarse como arma o instrumento prohibido un extinguidor, toda vez que carece de las características propias de los objetos a que se refiere la figura delictiva de portación de armas e instrumentos prohibidos, cuyo destino esencial consiste en servir para agredir a otro o para defenderse, lo que no ocurre con el mencionado extinguidor, dado que se trata únicamente de un objeto útil para abatir el fuego. Concluir lo contrario equivaldría a estimar que cualquier objeto mediante el cual se infieran lesiones constituiría un arma o instrumento prohibido, lo que se apartaría del elemento típico contenido en la norma penal, y no solamente de ahí, sino de la racionalidad que debe de enmarcar al ámbito punitivo. No puede ser posible que magistrados hayan dicho en México que un instrumento se convierte en arma de acuerdo con la voluntad del sujeto. No, señores, no. El hecho de que alguien haya utilizado esto para sacarle los ojos a alguien no le atribuye el mecanismo, le cambia la ontología metafísicamente en un arma. No. Es un instrumento, sí, fue un instrumento, no un arma. Imagínense. Y como lo estaba diciendo, creo que Laura, y como lo dijo mi tocayo allá en Oaxaca, hay que irnos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y si nos vamos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que creo que por aquí la traigo. Porque ahí les va otra. ¿Han escuchado hablar de armas blancas? Las armas blancas sí existen, es una categoría. Las armas blancas son aquellas que tienen filo, no explosivo. No explosivos, pues. Luego entonces, hay armas blancas, hay armas de fuego. Y la Ley Federal de Armas nos va a decir, por aquí más o menos, donde viene la reglamentación, por aquí adelantito, son armas prohibidas para los efectos de esta ley las ya señaladas, armas de fuego, ahí viene toda la clasificación, y las señaladas en el Código Penal. Nos hace un reenvío, esas son armas. Ojo, no se considerarán como armas prohibidas los utensilios, herramientas o instrumentos para labores de campo o de cualquier oficio, arte o profesión o deporte que tengan aplicación conocida como tales, pero su uso se limitará al local o sitio en que se trabaje o practique el deporte. Cuando esos instrumentos sean portados por necesidades de trabajo o para el ejercicio de un deporte, se deberá demostrar en su caso esas circunstancias. Bien, entonces, tenemos armas, que son las de fuego, y aquí el artículo 11 nos los dice, así como el 9, el 10, y la propia ley nos hace un reenvío que serán armas a las que considere el Código Penal. Y sus códigos penales van a tener necesariamente un capítulo que dice armas prohibidas, portación o fabricación de armas prohibidas. Generalmente así son el título. Y ahí vendrán los verduguillos. ¿Qué es el verduguillo? Pues es como un cuchillito. El verduguillo, cuchillos, navajas, etcétera. Ahora, si una persona anda con su machete, digamos, en Yucatán, y va al campo, pues no van a decir que trae un arma. Es un contexto.
cuando la Constitución nos dice, con medios violentos como armas y explosivos, el arma es aquel instrumento que se ha creado para atacar o para defenderse. Esa es su cualidad óntica. Si de repente dicen, es que le aventó una botella, entonces fue un medio violento, no. Porque entonces, si les avienta a ustedes un borrador, que ojalá pronto la tecnología permita aventar gises o borradores como se hacían antaño, van a decir es que me arrojó un arma. No. ¿Y cuál es el límite de estas interpretaciones? La Constitución. Derechos humanos, dignidad de las personas, racionalidad, objetividad. Pues de lo contrario, como dijo una de ustedes, el día de mañana todo, hasta el celular es un arma. Los puños, como dicen en la pulquería, son un arma. Entonces, no. Ahora, con relación a lo que se mencionó, de que esto podría afectar el principio de legalidad, de la exacta aplicación de la ley, recordemos, principio de legalidad, nullum crimen, nullum pena, sine leye. Y lo que nos está diciendo aquí la Constitución es, ameritan prisión preventiva oficiosa estos delitos y los que se cometan con medios violentos como armas y explosivos. El legislador no tiene que abarcar todas las hipótesis. Lo vimos cuando hablamos del artículo 14, normas penales en blanco, normas de reenvío, clase número 9, clase número 7, por ahí más o menos la van a poder encontrar en YouTube. Luego entonces, la Constitución en este aspecto no tiene una antinomia con la garantía de exacta aplicación de la ley que se refiere a la prohibición de la analogía, la mayoría de razón, a la existencia de la ley, lex previa, ¿lo recuerdan? Lex stricta, todo eso son cosas diferentes. Por cuanto a que si las palabras pueden ser consideradas como un medio violento para cometer un ilícito, lo que el constituyente está privilegiando es que las conductas violentas como con armas o explosivos, y podrían ahí quizá, porque eso es algo que tenemos que debatir, incluirse hipótesis como esos ejemplos, armas o explosivos, que podría ser similar. ¿Qué podría ser similar? Como armas y explosivos, radiaciones nucleares, por ejemplo, como las que emite el Zoom y que por eso no entra la gente, por ejemplo, está colocando un nivel de racionalidad, armas y explosivos. Las palabras, lo que se diga, no se puede considerar como un medio violento, aunque sea violencia, como la amenaza en sí es un tipo penal, y lo que está describiendo la Constitución no es un tipo penal, sino delitos que se hayan cometido con esos medios violentos. Es que lo amenazó con un arma de fuego. Ahí entraría con medios violentos como armas explosivos, ahí entraremos en la discusión. Pero lo que se comenta, lo que comentamos, las palabras, no estarían dentro de esta parte. Y de nueva cuenta, pues se nos fue el tiempo, ya se nos fue demasiado. Gracias a todas, a todos ustedes. Mañana, si no disponen lo contrario y si la agenda no marca otra cuestión, nos vemos aquí para seguir enloqueciendo. Mañana a la 1:00 p.m. Gracias a todas y a todos. Nos vemos.